La llamaban la hija olvidada, la que nunca fue vista, la que nunca fue amada. Pero una noche, mientras huía del rechazo de su propia familia, un guerrero apache surgió entre los árboles, imponente, herido y con la mirada de un hombre que ya había perdido demasiado. Y lo que empezó como un encuentro imposible entre dos almas rotas, se convirtió en el amor más bello que el destino se atrevió a escribir. En el año 1856, cuando los caminos polvorientos del norte de México se mezclaban con el aroma a mezquite y a café recién colado en las grandes haciendas, nació la historia de una joven destinada a brillar justamente porque todos creyeron que no brillaría nunca. Su nombre era Mariana Rivas del Molino, la menor de 4 hermanas, y también la más silenciosa, la más olvidada, la más subestimada. Mientras sus hermanas crecían aprendiendo a bordar encajes, a tocar el piano y a sonreír en los bailes de sociedad, Mariana prefería caminar descalza por los senderos, con un libro en la mano y el corazón en la luna. Su madre decía que esa niña tenía la cabeza en las nubes, como si soñar fuera un defecto. Su padre, ocupado en la administración de la hacienda, apenas notaba su existencia. Las personas del entorno le tenían un apodo que ella jamás escuchó en voz alta, pero que flotaba en las cocinas y pasillos: la sombra bonita. Bonita, sí, pero invisible. A los 19 años, Mariana tenía un tipo de belleza que no encajaba en los moldes de los salones de la época. No era la joven perfecta para posar en un cuadro ni para presumir de joyas. Su encanto era otro, una mezcla de sencillez luminosa, mirada profunda y una calma extraña que daba la sensación de que escuchaba cosas que los demás no alcanzaban a oír. La brisa, los insectos, los árboles, ella conversaba con el mundo de una manera que nadie más entendía. Sus hermanas mayores, Estela, Lucía y Marisela, se habían casado con hacendados poderosos, hombres con tierras, apellidos y caballos de sangre fina. La sociedad celebró esas uniones como si fueran trofeos. Las fiestas duraron días y los vestidos viajaron desde Guadalajara y Puebla para adornar cada boda. Pero a ella, a Mariana, jamás le preguntaron qué deseaba. Y sin embargo, en lo profundo de su pecho, había un sueño que ardía con una intensidad silenciosa: amar y ser amada sin condiciones. No un matrimonio por conveniencia, no un trato económico, no una jaula elegante, sino un vínculo real, honesto, capaz de tocar su alma. En las mañanas, solía escaparse por un portón lateral de la hacienda, un portón que solo ella usaba, porque su familia ni siquiera recordaba que existía. Ese portón daba paso a un pequeño bosque de álamos que, cuando el viento soplaba, cantaban como si contaran historias antiguas. Allí, Mariana se sentaba bajo la sombra, abría sus libros y dejaba que la poesía la envolviera. Era su refugio, su santuario, el único sitio donde no se sentía juzgada ni comparada. Aquellas páginas hablaban de lugares lejanos, pero también de sentimientos que ella guardaba como si fueran secretos prohibidos: esperanza, libertad, ternura, pasión. En ocasiones cerraba el libro, recostaba la cabeza en el tronco y observaba el cielo entre las ramas, intentando imaginar si en algún rincón del mundo existiría un hombre capaz de ver lo que ella era realmente. No su apellido, no su silencio, sino su esencia. En la hacienda, la madre, doña Regina del Molino, murmuraba que Mariana iba a espantar a los pretendientes, porque no mostraba interés por las fiestas ni por la moda. Pero lo que nadie sabía era que a Mariana no le interesaba espantar ni atraer. Ella solo quería vivir con autenticidad, sin fingir una sonrisa para agradar a quienes nunca se esforzarían por conocerla. A veces, mientras regresaba del bosque, se cruzaba con grupos de señoras acomodadas que la miraban con desdén, como si su sencillez fuera una afrenta. Pero Mariana había aprendido a caminar con la cabeza erguida, aunque por dentro sintiera que el mundo entero la había colocado en una categoría que no había elegido: la hija que no cumplía expectativas. A pesar de todo, nunca perdió su dulzura,
ni su capacidad de maravillarse ante lo simple, ni esa sensibilidad tierna que le daba una especie de luz propia, aunque ella no lo percibiera. Cada noche, cuando la hacienda se sumergía en silencio, Mariana salía al patio trasero para observar las estrellas. Le gustaba pensar que había un destino esperándola más allá de aquellas tierras que la habían visto crecer como un fantasma. Un destino que no tuviera nada que ver con bailes ni alianzas familiares. Un destino que tal vez involucrara a alguien que también hubiera sido herido por la vida. Alguien que supiera reconocer el valor de una mirada honesta. Y así transcurrió su existencia durante años, sin sobresaltos, sin tragedias, pero también sin momentos que la hicieran sentir viva. Hasta que un día, sin aviso alguno, sin un presagio, sin un presentimiento, una ligera inquietud la llevó a internarse más lejos de lo habitual en el bosque de álamos. Ese día las hojas murmuraban con un sonido diferente. Ese día los pájaros parecían volar más bajo. Ese día el aire traía un aroma más intenso a tierra húmeda, y mientras Mariana avanzaba por un sendero que jamás había recorrido, sus dedos rozando las flores silvestres, un pensamiento cruzó su mente, tan suave como el susurro del viento. Hoy algo cambiará. Ella no sabía que, en ese mismo instante, un hombre herido por la vida observaba el horizonte desde un punto distante del bosque. Un hombre que llevaba años sin permitir que nadie tocara su corazón. Un hombre cuya alma parecía dormir bajo un peso de sombras. Aún no lo sabía, pero lo encontraría muy pronto, y ese encuentro, ese primer cruce de miradas, sería el comienzo de la historia de amor más bella que el destino había reservado para ella. Porque las almas rotas, cuando se reconocen, brillan más fuerte que cualquier joya. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta, porque esta comunidad que ama los romances profundos crece gracias a ti. Comenta Hija Olvidada para saber que estás aquí, sintiendo esta historia conmigo. Y si quieres apoyar aún más, hazte miembro del canal. Juntos mantenemos vivo este universo de romances de época que tanto amamos. Aquella tarde, Mariana sintió que sus pasos la llevaban más lejos de lo habitual, como si una fuerza silenciosa la invitara a explorar un rincón del bosque donde nunca antes había estado. La luz del sol se filtraba entre los álamos altos, creando destellos dorados que parecían danzar sobre la tierra húmeda. El aire tenía un olor distinto, más intenso, como si el bosque contuviera la respiración esperando algo. Sus dedos rozaban la corteza de los árboles, suave y rugosa a la vez. Sus pies hundían ligeramente el suelo mullido por las hojas caídas, y mientras avanzaba, con aquel libro apretado contra el pecho, sintió un extraño presentimiento. No estaba sola. El silencio se volvió otro, no vacío, sino expectante, como si alguien la observara desde una distancia respetuosa. Mariana se detuvo. Una corriente de aire frío le recorrió los brazos, pero no era miedo, era intuición. Ese tipo de intuición que tienen las mujeres que saben escuchar al mundo más allá de las palabras. Dio un paso más y entonces lo vio. Allí, entre las sombras suaves del bosque, de pie junto a un viejo álamo, estaba un hombre que parecía hecho de la misma tierra que lo rodeaba. Un hombre imponente, alto, con los hombros anchos y una presencia que se sentía incluso antes de que sus ojos se encontraran con los de ella. Su piel estaba bronceada por el sol del norte, su cabello oscuro caía hasta los hombros y su postura tenía una firmeza que hablaba de años de resistencia y soledad. Ese hombre era Onai. Aunque Mariana no conocía su nombre, algo dentro de ella se estremeció como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Onai no hizo un solo movimiento brusco. Permaneció quieto, casi inmóvil, pero con la mirada fija en ella. Una mirada profunda, intensa, cargada de un misterio que ningún otro hombre de la hacienda habría podido sostener. En sus ojos había historias, en sus ojos había dolor, pero también había una nobleza que se sentía incluso desde lejos. Mariana tragó saliva. Sintió un repentino calor en el pecho, no porque él fuera imponente, aunque lo era, sino porque nunca antes un hombre la había mirado como él la miraba, como si la viera de verdad.
Ella, con su vestido sencillo, con las manos manchadas de tierra por recoger flores, con el cabello desordenado por la brisa. Ella, la hija que nadie elegía, se sintió elegida en ese instante sin que él pronunciara palabra. Y sin embargo, Onai no era un desconocido cualquiera. Su aura transmitía una mezcla poderosa, fuerza y melancolía. Sus ojos, aunque firmes, tenían un brillo triste, una tristeza honda, de esas que solo cargan los hombres que han amado demasiado y han perdido más de lo que cualquiera debería perder. Mariana no sabía nada de su pasado, pero sintió el peso de esa soledad adherida a su cuerpo como una segunda piel, y al mismo tiempo sintió algo inesperado, ganas de quedarse, de no dar la vuelta, de no huir como haría cualquier joven criada en una hacienda ante la presencia de un apache solitario en medio del bosque. Él no dio un paso hacia ella no dio un paso hacia él, pero entre ambos algo se movió, un hilo invisible, un reconocimiento silencioso. Dos almas que, sin cruzar una palabra, se entendieron de inmediato. El viento sopló con más fuerza, moviendo el cabello de Mariana hacia un costado, revelando la claridad de su rostro. Onai fijó su mirada en sus ojos, como si quisiera memorizar ese instante. Su expresión no era la de un guerrero vigilante, era la de un hombre sorprendido, quizá por encontrar belleza en un lugar donde no la esperaba. Mariana, sin entender muy bien por qué, sintió el impulso de hablar. No para romper el silencio, sino porque su corazón necesitaba pronunciar algo, cualquier cosa que significara «estoy aquí». «Perdón», susurró, aunque no había nada que disculpar. Onai frunció levemente el ceño, no en gesto de desaprobación, sino de curiosidad profunda. No respondió, pero dio un leve asentimiento apenas perceptible, una señal de que la había escuchado, de que la había recibido en ese espacio que parecía pertenecerle al bosque mismo. Fue suficiente para que el corazón de Mariana se acelerara. Ella observó los detalles de su figura sin poder evitarlo, la fuerza de sus brazos, la firmeza de su pecho, las marcas de un hombre que había vivido al aire libre, enfrentado al mundo con valentía. Pero lo que más la tocó fueron sus ojos, porque en ellos había un vacío inmenso, como si estuvieran acostumbrados a mirar sin esperar nada de regreso. Mariana apretó su libro contra el pecho, sintiendo que el viento cambiaba de dirección, que algo nuevo comenzaba a respirarse entre los álamos. Y entonces ocurrió ese tipo de magia que no tiene explicación racional. El bosque dejó de ser solo árboles y se convirtió en escenario, y ellos dos dejaron de ser desconocidos y se convirtieron en destino. Ella no sabía que él era un hombre viudo, marcado por la pérdida. Él no sabía que ella era la hija olvidada, marcada por la indiferencia. Pero en ese intercambio de miradas, los dos sintieron una misma cosa, una conexión tan inesperada como inevitable. Mariana respiró hondo. Onai entrecerró los ojos, como si la analizara con respeto. Y el viento, cómplice, movió las hojas de los álamos, creando un sonido suave, como un susurro antiguo que decía, «Acérquense». Pero ninguno dio el primer paso, todavía no. Ese momento llegaría cuando el destino lo considerara necesario. Por ahora bastaba ese encuentro silencioso, ese instante suspendido en el tiempo, donde una joven que nunca fue vista y un hombre que había dejado de mirar encontraron sin saberlo el comienzo del amor más bello que la vida les iba a regalar. Y así, con ese cruce de miradas profundísimo, con ese silencioso temblor en el corazón de ella y ese inesperado despertar en el alma de él, terminó el día que cambiaría sus vidas para siempre. Durante los días que siguieron a aquel primer encuentro entre los álamos, Mariana no pudo quitarse de la mente la imagen de aquel guerrero silencioso. Había visto hombres elegantes, hombres vestidos con trajes finos, hombres que aparentaban valentía, pero ninguno llevaba en la mirada la intensidad que llevaba Onai. Era una intensidad que no buscaba impresionar, que no necesitaba demostrar nada. Era la intensidad de un hombre acostumbrado a la soledad, a la pérdida y al deber. Mariana volvió al bosque, no para buscarlo exactamente, sino porque algo dentro de ella la empujaba a regresar a ese lugar
donde el mundo parecía respirar distinto. Y aunque intentó convencer a su propio corazón de que quizá no lo vería otra vez, una parte de ella, la más íntima, la más sensible, sabía que él estaría allí. Y tenía razón. Onai estaba de pie, no lejos del árbol donde se habían visto por primera vez. Su postura era firme, pero no agresiva. Más bien parecía un guardián silencioso del bosque. Cuando la vio aparecer entre los árboles, su expresión no cambió, pero sus ojos, sí. Se suavizaron apenas, como si algo en su pecho cediera un poco. Mariana sintió un pequeño estremecimiento. No era miedo, era reconocimiento. Como si su alma hubiera encontrado una presencia que llevaba demasiado tiempo buscando sin saberlo. Ella avanzó unos pasos, más valiente de lo que se creía capaz. Una brisa tibia peinó su cabello y le trajo el olor a corteza y hojas recién caídas. Ese bosque era su refugio, pero con él allí empezaba a sentirse como un destino. «Hola», susurró, con una timidez que no logró ocultar del todo. Onai inclinó levemente la cabeza en una especie de saludo sobrio, respetuoso. No abrió la boca, pero el gesto bastó para que ella sintiera que había sido escuchada. Nunca antes un hombre la había mirado así. No con deseo, no con juicio, con atención. Como si sus palabras, aunque pocas, tuvieran valor. Ella apretó su libro entre los dedos. «No pensé que volvería a verlo», dijo con sinceridad, «pero me alegra que esté aquí». Onai sostuvo la mirada un instante antes de desviar los ojos hacia el horizonte, como si cada palabra que recibía removiera algo en su interior. Era un hombre acostumbrado a conversar más con la tierra y el viento que con la gente, pero Mariana no sintió rechazo, sino contención. Una contención extraña, profunda, la de un ser que había olvidado cómo hablar, pero no cómo sentir. Cuando volvió a mirarla, el aire pareció detenerse por un instante. Él levantó la mano lentamente, no para tocarla, sino para señalar el libro que ella sostenía. Su voz, cuando finalmente habló, fue grave, suave y extrañamente cálida. «¿Lees esos papeles?», preguntó con un español marcado por su lengua apache, pero perfectamente comprensible. Mariana sonrió. Esa pregunta tenía algo de inocencia que la enterneció. «Sí, son historias, poemas, palabras bonitas que alguien escribió hace mucho tiempo». Onai asintió, como si entendiera que ese objeto tenía vida para ella, y esa comprensión automática le arrancó un suspiro involuntario. «¿Te gustan las palabras?», continuó él, con curiosidad genuina. «Mucho», respondió ella. «Me hacen sentir acompañada». Onai frunció suavemente el ceño. La palabra «acompañada» pareció despertar un eco dentro de él, porque él sabía lo que era no estar acompañado, sabía lo que era dormir con la sombra de un recuerdo, sabía lo que era perder lo que se ama, y aunque Mariana no sabía nada de su pasado, lo intuyó, no por datos, sino por vibración. Las mujeres, cuando tienen el corazón despierto, perciben el dolor ajeno aunque el otro no diga nada. Ella inclinó un poco la cabeza, como queriendo acercarse a ese silencio que él cargaba. «A veces», dijo despacio, «la gente cree que estoy sola porque no hablo mucho, pero yo creo que la soledad no viene de estar sin personas, sino de estar sin alguien que nos vea de verdad». Onai la miró con una profundidad que casi la estremeció. Parecía que sus palabras habían tocado un lugar que él pensaba que había muerto. Se produjo un silencio largo, pero no incómodo. Era un silencio lleno de significado. Un silencio donde él la observaba como si intentara comprender por qué aquella joven, tan distinta a todo lo que conocía, lo veía con esa honestidad. Finalmente su voz emergió otra vez, con un tono casi imperceptiblemente herido. «Yo perdí a alguien». Mariana sintió un leve nudo en la garganta. No lo interrogó. No lo presionó. Solo bajó ligeramente la mirada, como una forma de respetar ese dolor. «Lo siento», murmuró sincera. Onai bajó la vista hacia el suelo, como si recordara algo que aún le dolía demasiado. Sus manos, fuertes y curtidas, se cerraron un poco, como si sostuvieran un fantasma. Pero luego, al levantar la cabeza,
Miró a Mariana de una manera distinta, con sorpresa, con gratitud silenciosa, con una vulnerabilidad que jamás habría mostrado ante nadie de la hacienda, ni de la tribu, ni del mundo. «Cuando hablo contigo», dijo, con dificultad, como si las palabras fueran nuevas en su boca, «no duele tanto». A Mariana se le estremeció el pecho. Una confesión tan simple, tan breve, tan sincera, tenía un peso que ninguna declaración elaborada habría logrado. Y en ese instante, entre los álamos, con ese viento suave rodeándolos, ocurrió el primer acercamiento real entre ellos. No físico, no visible, fue un acercamiento del alma. Mariana dio un pequeño paso, no hacia él, sino hacia esa conexión. Y Onay, sin moverse, permitió que su silencio se abriera un poco más. Ella levantó su libro, como si quisiera compartirlo. «Si quiere, puedo leerle algo». Onay sostuvo la mirada en ella varios segundos y luego, muy despacio, asintió. Fue un gesto simple, pero para ella significó todo. Porque era la primera vez que él dejaba que alguien entrara, aunque fuera un poco, en la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. Mariana abrió el libro. Onay respiró hondo, y el bosque entero pareció inclinarse para escuchar. Nadie sabía que ese momento, tan pequeño, tan íntimo, tan silencioso, sería el primer hilo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Pero ahí, entre palabras leídas y heridas que comenzaban a aflojar, empezó algo que ningún destino podría deshacer. En los días que siguieron, el bosque se convirtió en un puente invisible entre dos mundos que nunca debieron tocarse, pero que estaban destinados a encontrarse. Mariana, con su libro siempre contra el pecho, regresaba una y otra vez al mismo sendero. No estaba segura de si era ella quien buscaba a Onay o si era el bosque que la llevaba hacia él. La verdad es que ya no importaba, porque cada día, al cruzar esas hojas que crujían bajo sus pies, sentía que se acercaba a algo que la hacía respirar diferente. Onay la esperaba sin admitirlo. No lo esperaba como se esperan los eventos inevitables, sino como se espera lo que se teme y se desea al mismo tiempo. Se apoyaba en un tronco, con los brazos cruzados fingiendo mirar el horizonte, pero apenas escuchaba el sonido de pasos suaves entre la maleza, un brillo casi imperceptible encendía su mirada. Mariana siempre llegaba sonriendo, aunque la sonrisa se quedara atrapada en el corazón y no en los labios, y Onay la recibía con un silencio que no pesaba, sino que abrigaba. Pequeños gestos, apenas visibles para el mundo, comenzaron a convertirse en rituales entre ellos. Ella lo saludaba sin palabras, con una inclinación tímida de la cabeza. Él respondía con un asentimiento leve, casi ritual, y así, cada tarde, el bosque los veía acercarse un poco más. Mariana comenzó a mostrarle poemas. Le leía en voz suave, como quien descubre un tesoro y desea compartirlo. Y mientras su voz recorría el aire, Onay la observaba con una atención que hacía arder la piel. No tenía estudios, no conocía la poesía escrita, pero conocía la vida, y en las palabras que ella pronunciaba, encontraba reflejos de sus propias heridas. Una tarde, mientras caminaban juntos junto al río, sucedió algo que ninguno planeó. Mariana, concentrada en no mojar la falda, resbaló ligeramente en una piedra húmeda. No cayó, pero bastó un instante para que Onay reaccionara. Su mano fuerte, cálida y firme se aferró a la de ella. No la sostuvo con brusquedad ni desesperación, la sostuvo con delicadeza, con un cuidado que solo se tiene cuando se teme romper algo valioso. Mariana sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo entero, no por la caída, sino por el contacto, y Onay, al sentir la suavidad de su mano, se quedó completamente quieto, como si ese simple roce hubiera despertado un recuerdo de algo que creía perdido, la ternura. Ella retiró la mano primero, no por incomodidad, sino porque el corazón le latía demasiado fuerte y temió que él lo escuchara. Y él bajó la mirada, sorprendido por la electricidad que aquel mínimo gesto había encendido en su pecho. No estaba acostumbrado a sentir algo que no fuera dolor, no recordaba lo que era el calor humano sin luto,
No recordaba que alguien pudiera mirarlo sin miedo o prejuicio, pero Mariana lo miraba así, y eso lo desconcertaba tanto como lo atraía. No hablaban mucho, pero las miradas que intercambiaban decían más que cualquier conversación. Él observaba cómo el sol caía sobre su cabello y lo convertía en hilos dorados. Ella observaba cómo el viento agitaba los mechones oscuros que enmarcaban su rostro, marcado por la vida. En el bosque, el tiempo se ralentizaba de una manera que ninguno sabía explicar. Los días se volvían suaves, las tardes, un refugio, los silencios, íntimos, y las miradas. Las miradas eran cada vez más largas, más profundas, más difíciles de sostener sin que el alma temblara. Pero mientras el bosque los envolvía en esa burbuja donde el amor comenzaba a respirar por primera vez, el mundo afuera empezaba a murmurar. Un sirviente de la hacienda, enviado a buscar plantas medicinales, vio a Mariana caminando entre los árboles con un hombre alto, de piel curtida y trenzas negras. No escuchó la conversación, porque no había conversación, pero vio algo que no supo nombrar, la forma en que la joven lo observaba, la forma en que él la protegía con la postura, la proximidad de sus pasos, ese algo indefinible que se siente antes de que exista, pero que ya vibra en el aire. Corrió a contarlo. En la hacienda, la noticia llegó primero a las cocinas, luego a los pasillos, luego a las habitaciones, y así la rumorología se transformó en escándalo. La hija menor anda metida con un apache. Dicen que se ven escondidos. ¿Cómo se atreve? Va a deshonrar a la familia. La madre de Mariana, doña Regina, escuchó el rumor con el rostro tenso, como si la idea misma la ofendiera. Una joven que no bailaba, no conversaba, no obedecía, todavía podría ser tolerada. Pero una joven interesada en un apache, eso era imperdonable para la sociedad de la época. Mariana, ajena a todo juicio, continuaba caminando hacia el bosque como si su corazón la llamara allí. No sabía que el mundo empezaba a sacudir su nombre entre murmullos venenosos, pero intuía algo. Esa mañana, antes de salir, sintió la mirada pesada de su madre sobre su espalda. Y aunque trató de ignorarlo, una punzada amarga se quedó clavada en su pecho. Sin embargo, bastó ver a Onay para que toda preocupación se evaporara. Él no decía muchas palabras, pero su presencia era un alivio. Lo hacía sentir que había un lugar en el mundo donde ella era aceptada sin condiciones. Ese día, al encontrarse, Mariana sintió un temblor distinto en el aire. Tal vez presagio, tal vez simple intuición. Y aunque ninguno de los dos lo sabía, estaban comenzando a formar un lazo que muy pronto despertaría la furia de quienes vivían aferrados al orgullo, al estatus y al prejuicio. Pero en ese momento, en ese pequeño instante entre sombras y luz, solo existían él, ella y un amor que, aunque todavía no se había pronunciado, ya había empezado a tomar forma en silencio. En la hacienda, la tensión comenzó a crecer como una tormenta que se forma en silencio, lenta pero inevitable. Cada pasillo parecía susurrar el nombre de Mariana. Cada mirada de las criadas cargaba un juicio silencioso. Cada rincón de la casa respiraba inquietud. Ya nadie ignoraba lo que se decía en voz baja, que la hija menor, la más olvidada, la más callada, estaba viéndose con un apache en el bosque. Doña Regina escuchó el rumor varias veces antes de enfrentarlo. No lo quiso creer al principio, pensando que era una invención de los trabajadores que siempre exageraban cualquier cosa. Pero cuando lo escuchó repetido por mujeres de sociedad, esas cuyos labios jamás decían algo que no fuera cuidadosamente venenoso, la duda se convirtió en indignación. ¿Cómo puede ser tan imprudente?, murmuró para sí con un temblor de furia en la voz. Lo que para ella era imprudencia, para Mariana era libertad, pero todavía no lo sabía. Aquella tarde, Mariana se encontraba en su habitación, preparando su pequeño bolso de siempre, el que usaba para llevar libros y flores secas. Había pasado toda la mañana con una sensación extraña en el pecho, como si el aire estuviera más pesado. Su madre no le dirigió palabra alguna, y eso, de alguna manera, fue más inquietante que cualquier reproche. Cuando se disponía a salir por la puerta lateral, la misma por la que escapaba hacia el bosque desde niña, escuchó pasos apresurados detrás de ella.
¡Mariana! La voz de su madre resonó como un golpe seco. Mariana se volvió lentamente. Doña Regina estaba allí, erguida con el rostro tenso, los labios apretados y los ojos llenos de ese brillo frío que solo aparece cuando el orgullo es herido. ¿A dónde vas? Mariana sujetó su bolso con ambas manos, tratando de controlar el temblor de sus dedos. A caminar al bosque. El silencio entre ellas fue una flecha tensada. ¿A caminar o a reunirte con ese salvaje?, preguntó su madre, clavando cada palabra como un puñal. El corazón de Mariana dio un salto doloroso. No esperaba que lo supiera, no tan pronto. No así. Yo... Intentó hablar, pero su voz se quebró. Doña Regina avanzó un paso, con una firmeza que hizo retroceder a su hija sin siquiera tocarla. «Has deshonrado el nombre de esta familia», escupió. «¿Tienes idea de lo que están diciendo? ¿Tienes idea de lo que tus hermanas han tenido que escuchar hoy? ¿De cómo se burlan de mí por tu culpa?» Mariana la miró, con el pecho apretado, sintiendo cómo la injusticia la atravesaba como un rayo. «No he hecho nada malo», respondió en voz baja. «Solo hablo con él, solo lo escucho». «Precisamente», gritó la madre fuera de sí. «¿Con un apache? ¿Con un hombre del que no sabemos nada? ¿Con alguien que vive fuera de la civilización? Es una vergüenza, Mariana. Una vergüenza que tú traes a esta casa». Las palabras no solo herían, quemaban. Mariana sintió un temblor recorrerle la espalda. «No es como usted piensa», susurró, tratando de contener el dolor. Él no me ha faltado al respeto». La madre soltó una carcajada amarga. «Claro, porque una hija menor, sin dote, sin talento social, sin belleza ostentosa, ¿qué otra cosa podría atraer si no es a un hombre fuera de nuestro mundo? Mariana», y aquí su voz se volvió cruel, «tú no fuiste hecha para los salones, pero tampoco para vivir como una salvaje. Tienes que dejar de verlo. Hoy mismo, ahora mismo». Mariana dio un paso atrás, sintiendo cómo algo dentro de ella, algo que siempre había sido dócil, sumiso, obediente, comenzaba a romperse. «No voy a hacer eso», dijo, y su voz no fue un grito. Fue una calma firme, profunda, inesperada incluso para ella. Doña Regina abrió los ojos sorprendida. «¿Cómo que no?» «No voy a dejar de verlo», repitió Mariana. «No le estoy haciendo daño a nadie, y él es una buena persona». Su madre estalló, como si aquella frase fuera una afrenta intolerable. «Basta, no permitiré que arruines esta familia con tus caprichos. He tolerado tus silencios, tus rarezas, tus libros, pero esto no lo aceptaré». Mariana respiró hondo. En su interior, algo se alineó, algo que llevaba años esperando el momento adecuado para manifestarse. «Madre, yo no soy un adorno, no soy un objeto para proteger la reputación de nadie. Yo tengo derecho a sentir, a pensar, a ser. Y si hablar con Onay es una vergüenza para esta casa, entonces esta casa no es el lugar donde quiero estar». La madre quedó petrificada. Las criadas que escuchaban escondidas detrás de las puertas contuvieron el aliento. Era la primera vez que Mariana hablaba así. Y esa verdad, simple, honesta, luminosa, fue demasiado para doña Regina. «Si das un paso más hacia ese bosque», susurró con voz helada, «no regreses». Mariana cerró los ojos un instante. Por un momento, una punzada de miedo atravesó su pecho. Perder su hogar, perder su nombre, perder la poca estabilidad que tenía. Todo eso se alzó ante ella como un precipicio. Pero entonces pensó en Onay, en su mirada, en su herida, en la forma en que la escuchaba sin juzgarla, en cómo, por primera vez en su vida, ella se había sentido vista, y abrió los ojos, alzó el rostro, y caminó. Pasó frente a su madre sin volver la cara, sin pedir permiso, sin disculparse. La puerta lateral se abrió con un crujido suave, como si el mundo entero la invitara a cruzar un umbral que llevaba años esperando. Cuando sus pies tocaron la tierra del bosque, una sensación cálida la envolvió. Una sensación de libertad, de propósito, de destino.
Y mientras avanzaba entre los álamos con las lágrimas corriendo y el corazón latiendo con fuerza, Mariana no lo sabía aún. Pero ese día que comenzó con gritos y terminó con valentía, sería recordado como el día en que ella rompió sus cadenas y eligió su propio camino. Un camino que la llevaría, paso a paso, hacia el hombre que, sin saberlo, ya la estaba esperando. Cuando Mariana llegó al bosque, todavía con el eco de las palabras de su madre clavado en el pecho, encontró a Onay en el mismo lugar donde tantas veces lo había visto. Pero esta vez, él no estaba simplemente esperándola, estaba inquieto. La mirada del guerrero, siempre firme, siempre contenida, tenía un destello diferente, como si algo en él hubiera presentido que la vida de Mariana había cambiado para siempre. Él dio un paso hacia ella. Ella, al verlo, sintió como el peso de la hacienda entera se deshacía dentro de su pecho, como si cada humillación, cada rechazo, cada silencio, se derritiera con solo mirarlo. Mariana se detuvo frente a él, respirando con dificultad, como si hubiera corrido una larga distancia. Onay levantó una mano lentamente y le tocó el rostro. No fue un gesto pasional ni atrevido. Fue el roce suave de un hombre que sentía miedo de quebrar algo demasiado precioso. «Estás triste», murmuró él, con esa voz profunda que parecía hecha de tierra y viento. Mariana cerró los ojos apenas y dejó que su piel aprendiera la calidez de aquel tacto. «Ya no tengo hogar», susurró, «pero no me importa, no si tengo esto, no si puedo estar aquí, contigo». Onay bajó la mirada por un instante, como si esas palabras hubieran abierto un territorio dentro de él que llevaba años sin visitar. Y cuando volvió a mirarla, había en sus ojos algo que Mariana jamás había visto: decisión. «Ven conmigo», dijo, no como una orden, sino como una promesa. Mariana no preguntó a dónde, no preguntó por qué, no necesitaba respuestas. Caminó a su lado, internándose en senderos que no conocía, pero que se sentían misteriosamente seguros bajo su guía. El bosque se volvió más denso, más antiguo, como si estuviera protegiendo el momento que estaba por venir. Y después de un largo trayecto, las sombras se abrieron para revelar un claro iluminado por una luz cálida, suave, casi sagrada. Había figuras esperándolos, ancianos de la tribu, hombres, mujeres y niños, que los observaban con respeto silencioso. Mariana sintió un nudo de sorpresa en la garganta. «Onay», susurró. «¿Qué es esto?». Él la tomó de la mano. Sus dedos se entrelazaron con los de ella por primera vez. El contacto fue tan profundo que Mariana sintió que su alma reconocía algo antiguo, algo que siempre había estado allí. «Es mi pueblo», dijo él, «mi familia, mi hogar. Y quiero que tú también seas parte de esto». Mariana no supo qué decir. Su conciencia tembló, su corazón se expandió. La joven que nunca fue elegida, estaba siendo elegida ahora por un hombre que no escogía desde el dolor, sino desde la verdad. Los ancianos se acercaron con pasos lentos y solemnes. Uno de ellos llevaba un cuenco de barro con hierbas aromáticas encendidas. El olor a salvia y cedro envolvió el aire como una bendición antigua. Los demás formaron un círculo amplio que los arropó en silencio, como si no se tratara de un ritual, sino de un reconocimiento espiritual. El anciano principal habló en lengua apache, con un tono bajo y profundo que hacía vibrar la tierra. Onay tradujo después, mirando a Mariana sin apartar los ojos. «Dos almas que han sufrido han encontrado camino una hacia la otra. Que el viento las proteja, que la tierra les dé raíces, que el fuego les dé luz, que el agua les dé memoria». Mariana sintió lágrimas silenciosas deslizarse por sus mejillas. No eran lágrimas de pena, eran lágrimas de pertenencia. Onay tomó un pequeño collar adornado con una piedra turquesa. Lo colocó sobre su cuello con manos temblorosas, no de miedo, sino de emoción contenida. «Este color», dijo él, «representa protección. La piedra representa vida. Y yo», su voz se quebró por primera vez, «te prometo cuidar ambas». Mariana apenas contuvo el sollozo.
Onay, yo... Él no la dejó terminar, no con palabras, sino con una caricia suave en el mentón, una caricia que le pidió silencio con ternura, y luego la tomó de la mano otra vez, guiándola hacia una pequeña choza apartada, construida con pieles finas y madera. Cuando entraron, el interior estaba iluminado por un fuego tenue que crepitaba despacio, proyectando sombras doradas sobre las paredes. Había un aroma mezclado de hierbas dulces, tierra húmeda y algo más, algo que Mariana no había sentido nunca: seguridad. Ella lo miró, con el corazón saltando como un tambor. Onay la observó como se mira a lo sagrado, como se mira lo que se temió perder incluso antes de tener. «Puedes salir si quieres», dijo él con un temblor en la voz que lo hacía humano, vulnerable, profundamente real. «No te pediré nada, no te obligaré a nada, solo quiero que estés donde tu corazón te lleve». Mariana dio un paso hacia él, uno solo, pero ese paso abrió un universo. Ella levantó su mano y la apoyó en su pecho, justo donde el corazón de Onay golpeaba fuerte, vivo, nuevo. Él cerró los ojos ante ese contacto, como si una corriente cálida lo atravesara. «Mi corazón», susurró ella, ya decidió. El silencio que siguió no fue vacío. Fue íntimo. Fue la antesala de algo puro, profundo, inevitable. Él la acercó lentamente, sin brusquedad, sin urgencia, como si tuviera miedo de que la magia se rompiera al mínimo movimiento. Sus frentes se tocaron, sus respiraciones se mezclaron, y en ese gesto sencillo, contenido, cargado de ternura, se reconocieron. Las sombras del fuego bailaron sobre sus pieles mientras él la rodeaba con los brazos, no para reclamarla, sino para sostenerla. Ella apoyó las manos sobre su espalda, sintiendo el calor, la vida, la fortaleza, y allí, envueltos en un abrazo que parecía detener el tiempo, comenzó su primera noche de amor. Una noche suave, lenta, hecha de respiraciones que se buscan, de caricias que sanan, de latidos que se encuentran, de dos almas que habían sufrido demasiado y que al fin se permitieron descansar una en la otra. Nada en esa noche fue apresurado, nada fue prohibido, nada fue egoísta, todo fue reconocimiento, todo fue entrega, todo fue destino. Y mientras el fuego se consumía lentamente, Mariana y Onay se quedaron allí, abrazados, respirando el mismo aire, compartiendo la misma quietud, sabiendo que ya no serían jamás dos soledades separadas, sino una sola vida que acababa de comenzar. El amanecer llegó lento sobre la tribu, bañando la tierra con tonos cálidos de ámbar. El fuego frente a la choza de Onay aún despedía un leve humo que se elevaba hacia el cielo plomizo de la madrugada. Dentro, Mariana abrió los ojos, aún envuelta en el calor del abrazo de su esposo. Sí, su esposo. La palabra resonó en su pecho como un susurro sagrado. Onay dormía todavía, con el cuerpo relajado, la respiración profunda, el rostro suavizado por primera vez desde que ella lo conoció. El guerrero que cargaba sombras parecía un hombre en paz, y ese simple detalle hizo que Mariana sintiera un amor tan grande que casi dolía. Ella pasó suavemente los dedos por su brazo, apenas rozando la piel bronceada. No quería despertarlo, quería memorizarlo, quería guardar en el alma esa imagen que nadie le podría quitar jamás. Cuando salió de la choza, el aire fresco la envolvió. Algunos miembros de la tribu ya estaban despiertos y la saludaron con respeto. No con curiosidad malsana, no con juicio, sino con aceptación. Mariana bajó la mirada con una tímida sonrisa. No estaba acostumbrada a eso, a ser reconocida, a ser mirada con amabilidad, a ser tratada como alguien valiosa. Pero mientras la tribu la recibía con ternura, en la hacienda, la noticia estallaba como un trueno. Un jinete llegó al amanecer, cubierto de polvo, con los ojos desorbitados y la voz temblorosa. Traía la noticia que incendiaría la región. La muchacha, la hija menor, se fue con ese apache. Dicen que se casaron allá en la tribu. Doña Regina casi dejó caer la taza de café. Las hermanas de Mariana
se quedaron petrificadas. En cuestión de minutos la hacienda se llenó de gritos ahogados, de murmuraciones, de un espanto casi teatral. Eso no puede ser. Esa niña se volvió loca. Casarse con un salvaje, qué vergüenza. ¿Qué dirán nuestras amistades de Guadalajara? Es un desastre. En medio del caos, una figura emergió entre los trabajadores y la familia, como un hombre acostumbrado a imponer respeto donde pasaba. Don Esteban Villalobos, hacendado poderoso, de reputación temida y ambiciones políticas. Era un hombre de unos 40 y tantos años, mandíbula marcada, expresión severa y carácter tan duro como su apellido. Había escuchado el rumor antes de llegar a la hacienda y ahora entraba en la historia con la frialdad calculada de alguien que aprovechaba cada oportunidad para ganar poder. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó sin rodeos, mirando a la familia Rivas del Molino con una mezcla de desprecio y curiosidad. Las hermanas guardaron silencio. Doña Regina respiró hondo, con la humillación en los ojos. Se fue, admitió con amargura. Se fue con él. El silencio que siguió fue denso, incómodo, lleno de juicio. Don Esteban arqueó una ceja. «¿Un apache?», murmuró como si probara la palabra. «¿Y ustedes lo permitirán?». La madre de Mariana apretó los labios. «Por supuesto que no. Eso no puede quedar así. Ella es mi hija y la traeré de vuelta a esta casa, aunque sea por la fuerza». Pero don Esteban negó despacio con la cabeza. «No, doña Regina, eso no es solo asunto suyo. ¿Sabe lo que significa que una joven de familia respetada se una con un jefe apache? Eso es un golpe para toda la región. Es una provocación, un desafío al orden que nos ha sustentado por generaciones». Sus palabras tenían veneno y estrategia. Él no hablaba por moral, hablaba por poder, porque para él el amor de Mariana no era amor, era un acto político, una herramienta, una amenaza. Doña Regina, demasiado cegada por el orgullo, no vio la oscuridad detrás de su expresión. «¿Qué propone usted?», preguntó buscando desesperadamente una solución que limpiara su apellido. Don Esteban caminó un poco por la sala, como un depredador midiendo su terreno. «Traerla de vuelta», dijo. «Quitarla de ese lugar. Romper esa unión». Y entonces añadió, con una dureza que heló a todos: «No se puede permitir que una joven de sociedad forme parte de una tribu salvaje. Eso sería un precedente peligroso. Peligroso para él, claro, para su influencia, para la estructura de poder que tanto cuidaba». Mientras tanto, en la tribu, Mariana ignoraba por completo que su nombre ardía ahora en la boca de todos los hacendados. Pasó la mañana junto a las mujeres que la miraban con curiosidad, pero también con calidez. Le mostraron cómo moler maíz, cómo encender fuego de forma ancestral, cómo usar ciertas hierbas para curar dolores simples. Mariana se sintió parte de algo sencillo, algo humilde, algo hermoso. Y Onay la observaba desde una distancia corta, como un hombre que intenta comprender cómo, de la noche a la mañana, su mundo se había llenado de luz. Cada vez que sus ojos se encontraban, el guerrero sentía una punzada de emoción que no sabía manejar. Era felicidad, era miedo, era esperanza. Mariana sentía lo mismo, y en esa calma inmensa, mientras ambos aprendían a respirar juntos, ocurrió algo que ninguno percibió. Un par de hombres a caballo, enviados por don Esteban, vigilaban desde lejos, ocultos entre los arbustos, tomando nota de todo. El amor de Mariana y Onay ya no era un secreto del bosque, era un desafío, era una amenaza, era algo que la sociedad, herida en su orgullo, no pensaba tolerar, y mientras la tribu vivía en paz, afuera comenzaba a reunirse una tormenta que pondría a prueba todo lo que ahora compartían. Durante algunos días, la vida en la tribu continuó con una serenidad que parecía casi milagrosa. Mariana se adaptaba con una naturalidad que sorprendía incluso a quienes la observaban en silencio. Cada mañana despertaba con el aroma del fuego recién encendido, el canto de los grillos que se desvanecía con la luz y la presencia de Onay,
que la miraba con una mezcla de amor, asombro y vulnerabilidad. Y sin embargo, afuera, la tormenta seguía formándose. Desde lejos, más y más hombres enviados por don Esteban Villalobos merodeaban la zona, tratando de entender el funcionamiento de la tribu, buscando puntos débiles, estudiando la rutina. Ellos no veían personas, veían un obstáculo. Veían una amenaza al orden que creían inquebrantable. Un mediodía, mientras Mariana ayudaba a una mujer mayor a triturar maíz en una piedra plana, escuchó un murmullo inquieto entre los guerreros. Onay apareció inmediatamente a su lado, con el rostro más serio de lo habitual. «Quédate cerca de mí», dijo con suavidad, pero con una firmeza que hizo que el aire temblara. Ella se levantó, buscando en sus ojos una explicación. «¿Qué sucede?». Antes de que él respondiera, al borde del claro, aparecieron figuras montadas a caballo. No eran guerreros apaches, eran hombres vestidos con telas finas, botas lustrosas y sombreros amplios. Hombres del mundo de ella. Don Esteban iba al frente. Mariana sintió cómo su corazón se apretaba. No de miedo, sino de indignación anticipada. Sabía que su presencia no era una visita, era una invasión. Los guerreros apaches se alinearon en silencio. No desenvainaron armas, pero sus posturas eran protectoras, tensas, alertas. Onay avanzó unos pasos, interponiéndose entre los recién llegados y su pueblo. Don Esteban lo observó con desdén, como si el simple hecho de compartir el aire fuera una ofensa. «Veo que vivan tranquilos», dijo mirando alrededor con un tono venenoso. «Demasiado tranquilos». Onay no respondió. Su silencio no era sumisión, era control, era sabiduría. Era la paciencia de un hombre que sabe que la violencia no siempre es la respuesta. Mariana sintió una oleada de orgullo al verlo, pero también vio el peligro, porque don Esteban no era un hombre que aceptara un no sin usar la fuerza. Entonces, él clavó su mirada en ella. «Así que es cierto», dijo con un tono teatral cargado de veneno. «La hija menor de los Rivas del Molino vive ahora como una apache». Onay dio un paso adelante, apenas perceptible, pero suficiente para marcar territorio. «Ella es mi esposa», respondió en voz baja pero firme. Un murmullo recorrió a los hombres de don Esteban. La palabra esposa era una provocación, era una declaración. Don Esteban sonrió con burla. ¿Esposa? ¿Desde cuándo un salvaje puede casarse con una mujer de familia? ¿Desde cuándo una joven decente se rebaja de este modo? Mariana sintió cómo su sangre hervía. Dio un paso hacia adelante, pero Onay extendió un brazo y la detuvo suavemente, no para silenciarla, sino para protegerla. Ella respiró hondo y habló con valentía. «No he sido rebajada por nadie», dijo con una firmeza que hizo callar incluso a los que se burlaban. «Estoy aquí porque lo amo, porque aquí encontré respeto, cosa que jamás tuve en la hacienda». Don Esteban frunció el ceño. Esa declaración pública lo golpeó profundamente, no por moral, sino por orgullo. «Mariana», la llamó en un tono que pretendía ser paternal, «tus hermanas están destrozadas, tu madre no sale de la cama, tu familia está siendo humillada por tu culpa». Mariana bajó la mirada un instante, sintiendo una punzada de dolor, no por nostalgia, sino por la complejidad de su corazón. Amaba a su familia a pesar de todo, pero también amaba la libertad que nunca había tenido allí. «No puedo volver», susurró. «Me casé. Mi vida está aquí ahora». Don Esteban la observó con frialdad, y luego, en un movimiento calculado, dio un paso hacia Onay. «Tú», dijo con desprecio, «no creas que esto quedará así. No puedes simplemente tomar a una muchacha de sociedad y guardarla en esta tribu, como si fuera una posesión. La traeremos de vuelta, con o sin tu permiso». Onay respiró profundamente. Durante un instante, el silencio lo cubrió todo. Los guerreros tensaron los músculos. Las mujeres contuvieron el aliento. Mariana sintió que el mundo entero se detenía. Y entonces, Onay habló. Su voz no fue un grito, ni un rugido. Fue algo más poderoso, una calma absoluta. «Mariana»,
férrea, inquebrantable. Mariana no es una posesión, es mi esposa, y no la obligaré a quedarse si no quiere estar aquí, pero tampoco permitiré que nadie la tome por la fuerza. Su declaración se sintió como una daga elegante, directa, imposible de refutar. Era un hombre que no gritaba porque no necesitaba hacerlo. Don Esteban apretó los dientes. Perder una discusión frente a un apache era un golpe imperdonable a su orgullo. «Esto no ha terminado», escupió. «Yo mismo volveré». Y con esa amenaza, se dio la vuelta, montó su caballo y se retiró con sus hombres. No en derrota, en estrategia, envenenando el aire con la promesa de un conflicto que apenas comenzaba. Cuando se alejaron, Mariana soltó un suspiro que parecía cargado con días de angustia. Onay se acercó a ella y le tomó el rostro entre las manos. «No tengas miedo», murmuró. «Aquí nadie te hará daño». Ella cerró los ojos, apoyando su frente en la suya, y aunque sentía la seguridad de su esposo como un refugio sagrado, también presentía algo más. El mundo que había dejado atrás no la dejaría vivir en paz tan fácilmente. Pero por ahora, por ese pequeño momento donde su respiración se mezclaba con la de Onay, ella eligió confiar, elegir amor, elegir dignidad, elegirlo a él. Los días posteriores al enfrentamiento con don Esteban fueron de inquietud silenciosa en la tribu. El aire parecía cargado, como si el cielo contuviera la respiración. Todos sabían que los hombres de la hacienda no se retirarían para siempre, pero también sabían que enfrentar a Onay no era una tarea sencilla para ningún adversario. Mariana, sin embargo, no vivía en miedo. Vivía en un equilibrio extraño, entre la serenidad que encontraba en la tribu y la tensión que venía del mundo que la había rechazado. Una mañana, el sol salió sin brillo. El cielo se tintó de un gris pesado y el viento transportaba un olor seco, casi metálico. Las mujeres mayores comenzaron a murmurar un presagio. Los hombres se reunieron entre sí, mirando hacia la distancia con rostros tensos. La sequía había llegado, una de las peores que la región recordaba. Los ríos se estrechaban como cicatrices, las hojas crujían bajo los pies. Los animales bajaban de los montes buscando agua. La tribu y las haciendas, por primera vez en años, enfrentaban una misma amenaza. Mariana recorrió el poblado mirando cómo los niños se acercaban a los cántaros casi vacíos. Vio la preocupación reflejada en los ojos de las mujeres que la habían acogido. Vio la dureza en los guerreros que cavaban pozos en tierra ya reseca y sin vida. La sequía no distinguía entre apaches y hacendados. Todos sufrían. Ese día, Mariana sintió el peso del destino sobre sus hombros. Ella no solo pertenecía a la tribu, también pertenecía, de algún modo, al mundo del que había escapado. Un puente, una frontera viva entre dos realidades que nunca habían querido entenderse. Cuando Onay regresó de un reconocimiento con varios guerreros, su rostro estaba endurecido. Traía polvo en la piel, tensión en la mirada y una verdad en los labios que no quería pronunciar. «Los pozos», dijo con voz tensa, «están casi secos». Las mujeres dejaron caer los recipientes que sostenían. Los hombres fruncieron el ceño. La tribu entera se estremeció. Mariana, en cambio, guardó silencio. No por miedo, sino porque algo dentro de ella, algo profundo, algo instintivo, comenzó a despertar. Habían pasado años desde que había observado desde lejos los sistemas de irrigación de la hacienda, los canales, los depósitos, las rutas ocultas donde el agua era acumulada. Recordaba conversaciones de su padre, instrucciones a trabajadores, discusiones sobre sequías anteriores. Ella sabía algo que Onay no sabía, y de pronto supo que tenía que decirlo. «Onay», murmuró, «hay agua, no mucha, pero suficiente para resistir. Sé dónde está». El silencio cayó como una piedra. Él la miró, incrédulo, no porque dudara de ella, sino porque sabía lo que significaba lo que estaba a punto de decir. «¿En la hacienda?», preguntó con un tono grave. Mariana asintió. Los ancianos miraron a Onay con preocupación silenciosa. No podían simplemente entrar en tierras de hacendados.
pero tampoco podían permitir que su pueblo muriera de sed. Mariana respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza. «Yo puedo hablar con ellos», dijo ella. «Puedo explicarles la situación, puedo pedir agua». La tribu entera contuvo el aliento. Estaba proponiendo algo imposible: cruzar la frontera, enfrentar a su madre, enfrentar a los hacendados, enfrentar a don Esteban. Ella estaba proponiendo caminar hacia el fuego. Onay dio un paso hacia ella y tomó sus manos. La sostuvo con la delicadeza de un hombre que entiende que lo más valioso que tiene es precisamente aquello que no puede proteger con fuerza bruta. «Mariana», susurró, «no tienes por qué hacerlo. Ese no es tu mundo ya». Ella levantó la mirada. «Pero sigue siendo mi responsabilidad y también mi verdad. Si puedo ayudar, debo hacerlo». Onay bajó la cabeza en señal de respeto. Él no podía retenerla. No podía prohibirle caminar hacia su pasado. No si eso significaba salvar vidas. Mariana preparó un pequeño bolso con un paño, una mantilla ligera y un puñado de hierbas secas para el camino. Antes de partir, una anciana le puso un collar tejido con fibras de maguey, símbolo de protección femenina. «Para que nada te toque», le dijo la mujer con ojos llenos de cariño. Cuando Mariana montó el caballo que Onay le ofreció, él se acercó y puso una mano sobre su pierna. «Regresa», le pidió en voz baja pero firme. «No tardes. No me hagas buscarte al mundo entero». Mariana sonrió con ternura. «Siempre regreso contigo». Y partió. El trayecto a la hacienda se sintió distinto. Cada árbol parecía observarla. Cada piedra era un recuerdo. Cada curva del camino, un eco de lo que había sido su vida antes de amar. Al llegar, fue recibida con miradas de sorpresa, de escándalo silencioso, de curiosidad venenosa. Pero no se detuvo. Cruzó la entrada principal sin pedir permiso, sin bajar la cabeza. Los trabajadores la miraron como si vieran un fantasma. Las criadas susurraron su nombre con incredulidad. Mariana entró al salón donde su familia solía reunirse. Allí estaba su madre, pálida, sentada, con un gesto que oscilaba entre el shock y la indignación. «Mariana», dijo en un susurro quebrado, «¿has venido a disculparte?» Ella negó con suavidad. «No vine por mí, madre, vine por todos». Doña Regina entornó los ojos, confundida. «La sequía», continuó Mariana, «está afectando a todos por igual. La tribu necesita agua. Ustedes también. Sé que hay reservas, sé dónde están, y necesitan compartirlas». La habitación quedó helada. Fue en ese instante que una figura emergió desde una sombra cercana. Don Esteban Villalobos. «¿Compartir?», repitió con una sonrisa lenta, cruel. «¿Con ellos? ¿Con esos bárbaros?». Mariana lo enfrentó con una mirada firme, limpia, digna. «Con seres humanos», corrigió, «y con sus propios vecinos». Él soltó una carcajada áspera. «Ah, niña», dijo, «qué ingenua sigue siendo», pero no contaba con lo que vendría después. Los trabajadores, los campesinos, las mujeres de cocina, todos escuchaban desde las puertas entreabiertas, y todos sufrían la misma sequía. Todos sabían que el agua estaba escondida. Todos sabían que don Esteban no la compartiría jamás. Una voz se alzó desde el fondo. «La señorita tiene razón». Luego otra. «Hace días que no tenemos agua en nuestros hogares». Y otra. «La sequía no distingue apellidos». Y así, uno tras otro, los habitantes del lugar comenzaron a levantar la voz. No contra Mariana, sino por Mariana. Ella no solo hablaba por la tribu, hablaba por todos. Doña Regina observó aquella escena con el rostro transformado, sin entender cómo la hija que siempre consideró débil había logrado mover más corazones que todos sus discursos sociales. Don Esteban apretó los dientes, viendo cómo perdía control. Mariana entonces dio un paso adelante. «Si no comparten el agua», dijo mirando directamente a los ojos de Esteban, «morirán muchos, y usted cargará con eso. Yo, en cambio, solo cargo con la verdad». El silencio que siguió fue mortal, pero en ese silencio
la semilla de la victoria fue plantada. Porque por primera vez en la historia de aquella tierra, una mujer que nunca fue escuchada había logrado unir dos mundos solo con su voz. Y en ese acto de coraje, sin violencia, sin gritos, sin armas, Mariana cambió el rumbo de su propio destino y el de todos los que la rodeaban. La tarde caía lentamente sobre la región cuando Mariana regresó a la tribu. No venía escoltada, ni escoltada necesitaba estar. Volvía con la frente en alto, con la dignidad intacta y con un logro silencioso que pronto transformaría el rumbo de muchas vidas. Al verla aparecer entre los árboles, los niños fueron los primeros en correr hacia ella. Rodearon sus piernas, la tocaron con manos pequeñas, la abrazaron con una inocencia que le humedeció los ojos. Las mujeres que antes la observaban con curiosidad, ahora la miraban con orgullo. Y los guerreros la miraron con respeto. Ella había hecho lo que nadie imaginó posible. Pero entre todas esas miradas, había una que quemaba con más fuerza que el sol poniente. Onay la esperaba a pocos pasos, de pie, inmóvil, con la expresión de un hombre que no respiró hasta verla volver. Cuando sus ojos se encontraron no hubo palabras. Las palabras nunca alcanzan cuando dos almas ya se reconocieron. Mariana caminó hacia él, y en cuanto estuvo lo suficientemente cerca, Onay la tomó en sus brazos con la fuerza exacta, firme, protectora, llena de emoción contenida. Ella apoyó su rostro en su pecho, escuchando ese corazón que ya conocía mejor que el suyo. «Sabía que regresarías», le susurró él, con un temblor suave en la voz. «Siempre vuelvo a ti», respondió ella. Esa frase quedó flotando en el aire, como una promesa que el viento decidió guardar para siempre. Al día siguiente, cuando el sol apenas despertaba, varios jinetes de la hacienda llegaron a la tribu. Pero no venían con armas, no venían con órdenes, venían con agua. Agua fresca, agua limpia, agua suficiente para sostener a todos. Mariana se mantuvo a un costado, sin ostentación, pero con una serenidad que hacía parecer que siempre supo que todo terminaría así. No había orgullo en su gesto, solo agradecimiento y alivio. Ese acto, tan simple, tan humano, fue la chispa que transformó una enemistad de décadas en un acuerdo silencioso. Los trabajadores comenzaron a tender manos donde antes solo había muros. Las mujeres de la hacienda enviaron ropa, semillas, ayuda. Los jinetes hablaron con los guerreros sin recelo. Mariana lo había logrado. Sin violencia, sin gritos, sin desafíos, solo con la fuerza limpia de su corazón. Con el paso de los meses, la sequía cedió. La tierra volvió a humedecerse. Las plantas renacieron. Los animales regresaron. La vida reanudó su ritmo antiguo, pero algo nuevo había quedado sembrado en el alma de todos. La tribu, antes aislada por la ignorancia y el prejuicio, comenzó a ser vista con respeto. Y Mariana se convirtió en puente, en símbolo, en ejemplo. La joven que había sido la hija olvidada, ahora era recordada como la mujer que unió dos mundos. Forma pasados los años llenos de trabajo, aprendizaje y amor, la choza de Onay ya no era el refugio de dos almas heridas, era un hogar completo. El sonido de risas infantiles llenaba cada amanecer, y las correrías de pequeños pies sobre la tierra marcaban el ritmo de una vida que florecía. Onay, el guerrero que había cargado sombras, ahora cargaba otra cosa en sus brazos. Una niña de cabellos oscuros que dormía profundamente en su pecho, y a veces un niño pequeño que corría detrás de él, tratando de imitar sus pasos firmes. Mariana observaba esa escena desde la entrada de la choza, con las manos apoyadas sobre su vientre, un gesto inconsciente, cargado de ternura, mientras el sol iluminaba la aldea. Ella había encontrado su lugar, no en una hacienda rica, no en un salón lleno de joyas, no en los ojos de una sociedad hipócrita, sino allí, en ese pedazo de tierra entre esas personas, junto a ese hombre que había aprendido a amar de nuevo gracias a ella. Onay se acercó a Mariana, llevando al bebé en brazos y con el niño de la mano. Cuando estuvo frente a ella,
La miró como si aún no pudiera creer que la vida le había regalado algo tan grande. Mariana sonrió, y él inclinó la frente hasta rozar la de ella, un gesto que se había convertido en su forma más profunda de decir «te quiero». «Míranos», susurró ella con lágrimas de felicidad contenida. «Nunca imaginé que la vida podría ser así». Onay acarició su mejilla con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de su cuerpo. «Yo tampoco», respondió, «pero tú me enseñaste a volver a ver luz cuando pensé que no quedaba ninguna». Ella apretó su mano con fuerza. «¿Y ahora qué ves?». Onay respiró hondo, como si guardara la respuesta desde hacía años. La miró a los ojos con una ternura tan inmensa que hizo vibrar el aire. Y entonces, con una voz baja, intacta, cargada de amor verdadero, dijo: «Veo el hogar que mi alma buscó durante toda una vida». Mariana cerró los ojos, dejando que esas palabras la envolvieran. No eran solo una declaración, eran un destino, una certeza, una victoria sobre todo el dolor que alguna vez los marcó. Ese fue el cierre perfecto para una historia donde el amor no venció por fuerza ni rebeldía, sino por dignidad, por empatía, por valentía emocional. Y así, bajo el cielo del norte de México, rodeados de hijos, comunidad y un futuro construido con las manos del corazón, Mariana y Onay vivieron la vida que siempre les fue prometida, la vida que merecían, la vida donde, finalmente, fueron felices, para siempre. Antes de despedirte, quiero hablarte directamente a ti, que llegaste hasta el final de esta historia tan profunda. Si esta narración tocó tu corazón, si te enamoraste de cada gesto, cada mirada y cada emoción de este romance de época, entonces tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad. Antes de irte, suscríbete al canal, porque así formas parte de este grupo hermoso de personas que aman los romances intensos, dignos y llenos de alma. Deja tu me gusta, porque eso ayuda muchísimo a que sigamos creando historias que te acompañen en tus noches y te hagan sentir parte de algo especial. Y cuéntame en los comentarios la frase que nos unirá hoy: hija olvidada. Esa frase me dirá que estuviste aquí, que viviste cada segundo de esta historia junto a mí. Y si deseas apoyar aún más este proyecto, hazte miembro del canal. Los miembros son quienes permiten que estas historias sigan creciendo, que más romances de época nazcan y que esta comunidad siga unida por el amor, la emoción y la sensibilidad que compartimos. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir conmigo. Gracias por mantener viva esta familia de corazones que creen en los romances eternos,